rectas y lo primero que vamos a hacer es ver cómo se construye una recta. Para ver cómo se construye una recta, lo primero que tenemos que ver es qué define una recta. Una recta es una línea, entonces vamos a necesitar un punto cuyas coordenadas van a ser x0 y 0 y un vector. Al vector le vamos a llamar vector director porque es el que nos va a indicar la dirección de la recta. El vector director le vamos a utilizar las coordenadas ux, uy. Y también podríamos definir la recta como la inclinación que tiene respecto de un eje de coordenadas. La inclinación es lo que se conoce como pendiente. Y la pendiente la vamos a sacar directamente del vector. La pendiente, que es la inclinación, va a ser la coordenada y del vector entre la coordenada x del vector. Y con esto vamos a tener las tres claves para poder hacer cualquier ecuación de la recta: punto, vector y pendiente. No siempre nos van a dar, o sea, con dos de ellas nos sobra, de hecho. Nos valdría que nos dieran el punto y el vector o el punto y la pendiente, pero a veces nos van a dar 2 puntos. Si nos dan 2 puntos tampoco hay ningún problema, porque 2 puntos siempre se unen formando una línea recta y de 2 puntos nosotros sabemos cómo se construye el vector. Recordar que para construir un vector a partir de 2 puntos lo único que tenemos que hacer es restar las coordenadas. La coordenada x menos la coordenada y. Así que vamos a tener el problema resuelto. Vamos a ver ahora cómo sacamos las diferentes ecuaciones de la recta y cuáles son. En total hay 7 tipos de ecuaciones de la recta. Aquí los tenéis todos desglosados: ecuación vectorial, ecuación paramétrica, ecuación continua, la ecuación general, que también se llama implícita, la ecuación explícita, ecuación punto pendiente y ecuación canónica. No siempre dais todos, pero yo siempre doy los 7 porque creo que cada uno tiene una utilidad interesante. Vamos a ver primero cosas generales de las 7 ecuaciones y luego con un ejemplo cómo construirlas, que veréis que es muy sencillo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar que para las ecuaciones de la recta hemos dicho que vamos a utilizar un punto al que le vamos a llamar x0 y 0 y un vector al que le vamos a llamar ux, uy, componentes del vector. Bueno, pues entonces lo primero que vamos a hacer es ver cómo colocamos el punto y cómo colocamos el vector. La expresión de la ecuación vectorial es simplemente xy como genérico, eso no lo tenemos que sustituir por nada, x0 y 0 que representa el punto más el vector, y a continuación añadimos una letra que es un parámetro t, puede ser t, lambda o cualquier otro. La siguiente ecuación que tenemos es la ecuación paramétrica. Para obtener la ecuación paramétrica lo único que tenemos que hacer es separar la componente x por un lado y la componente y por otro lado. Entonces, cogeremos x igual a la x del punto más la x del vector por t y igual a la y del punto más la y del vector por t. Ya tendríamos las dos primeras. La siguiente ecuación de la recta es la ecuación continua. Para conseguir la ecuación continua, el método matemático es despejar t e igualar, pero hay un modo más rápido de hacerlo, que es fijarse en qué forma tiene. Entonces, si nos fijamos en qué forma tiene, simplemente es x menos el punto partido del vector igual a la coordenada y menos el punto partido del vector. Y ya tendríamos la continua. La siguiente que tenemos es la ecuación general, que se consigue operando. Operamos todo y lo dejamos igualado a 0. En un lado del igual, igualado a 0. Operamos la anterior, la continua. La siguiente ecuación de la recta que tenemos es la ecuación explícita, que la ecuación explícita es igual que la general, pero despejándola ahí. Por tanto, para sacar la ecuación explícita, lo único que tenemos que hacer es despejar y poner igual a lo que sea. La siguiente ecuación de la recta que tenemos es la ecuación punto pendiente, que para hacer la ecuación punto pendiente solo necesitamos dos datos. Necesitamos el punto
que lo tenemos aquí arriba, nos lo habrán dado, y necesitamos la pendiente. M es la pendiente. Y para sacar la pendiente, ya lo hemos visto en el apartado anterior, la pendiente se saca a partir del vector, por tanto la pendiente será la componente y del vector entre la componente x. Si tenemos punto y vector, pues también tenemos punto y pendiente, eso nunca va a ser un problema. Entonces la ecuación se escribirá del siguiente modo, la ecuación punto pendiente será y menos la componente y del punto es igual a la pendiente por x menos la componente x del punto. Y la última de todas es la ecuación canónica. La ecuación canónica es una ecuación muy interesante y se suele enseñar bastante poco. A mí me gusta mucho la ecuación canónica porque el parámetro P y el parámetro Q que aparecen aquí en la ecuación canónica no son otra cosa que los puntos de corte con los ejes. Y ya os enseñaré cómo sacarla en el ejemplo. Es una cosa bastante interesante para algún tipo de ejercicios que vais a ver en cursos superiores. Una vez explicada la teoría, vamos a ver un ejemplo y con un ejemplo vamos a ver mucho más claro cómo se sacan todas las ecuaciones de la recta. En este ejemplo nos piden sacar las ecuaciones de la recta en la que conocemos un punto, que es el punto menos 3, 4, y un vector, que es el vector 2, menos 1. Por tanto, vamos a sacarlas todas en orden. Cogemos la tablita de antes para que nos sea más fácil ir siguiendo. Entonces, en la primera de todas, la ecuación, vamos a empezar por la ecuación vectorial. Escribiríamos xy igual, y ahora escribiríamos el punto menos 3, 4 más el vector 2 menos 1 por t. Y ya no tenemos que hacer nada más, esa sería la ecuación vectorial. Vamos ahora a la segunda de ellas, que era la ecuación paramétrica. Pues exactamente igual. Hemos dicho que para sacar la ecuación paramétrica teníamos que separar la x por un lado y la y por otro lado. Por tanto, vamos a separar las coordenadas x. Las coordenadas x serían estos tres primeros términos. Entonces tendríamos x igual a menos 3 más 2 por t. Y las coordenadas y. Si cogemos las coordenadas y, sería la y, el 4 y el menos 1 por t. Por tanto, tendríamos igual a 4 menos 1t. No haría falta poner el 1, pero para que quede claro de dónde sale la paramétrica. Vamos a ver el siguiente ejemplo, o sea, la siguiente tipo de ecuación, que sería la ecuación continua. Hemos dicho que es despejarte de aquí, sacar t en las dos ecuaciones y igualar. Pero hay un método mucho más fácil que es utilizar la estructura que tiene x menos el punto partido del vector y menos el punto partido del vector. Por tanto, la ecuación continua, que es la número 3, sería x menos el punto, que es menos 3, partido del vector, que sería 2, la componente x del vector, y menos la componente y del punto, que es 4, partido del vector, que es menos 1. Normalmente se opera lo que se puede operar, entonces el menos con el menos se pondría más y pondríamos, para que quedara mejor, x más 3 partido de 2 igual a y menos 4 partido de menos 1. Se podría quitar el menos 1, pero creo que es mejor dejarlo, sobre todo para cuando veamos otro tipo de ejercicios. La siguiente ecuación de la recta es la ecuación general. Para este tipo de ecuaciones ya vamos a tener que operar. Entonces, ¿qué vamos a operar? Vamos a operar la forma continua. Operamos la continua y lo que queremos hacer es operarlo todo y dejarlo igualado a 0. Y una vez que operemos todo y lo dejemos igualado a 0, conseguiremos la general. Entonces, el 2 pasaría multiplicando al lado de y menos 4, el menos 1 pasaría multiplicando al lado de x más 3. Tendríamos menos 1 por x más 3 es igual a 2 por y menos 4. Bueno, si resolvemos esta operación, como es una multiplicación, simplemente multiplicamos lo de fuera por lo de dentro del paréntesis en todos los casos y tendríamos menos x menos 3 igual a 2y menos 8
y lo pasaríamos todo al mismo lado y dejado igual a 0. Como la x está en negativo, la voy a pasar a ese lado para que me quede todo positivo. Entonces tendríamos 0 igual a 2 y menos 8 que se quedan donde están, y ahora menos x menos 3 que lo pasamos al otro lado y por tanto va a ser más x más 3. Bueno, si operamos esto sería x más 2y, juntamos el menos 8 con el 3 y me quedaría menos 5 igual a 0. Y tendríamos la ecuación general, que sería el cuarto tipo de ecuación. Bueno, vamos a la siguiente, que sería el quinto tipo de ecuación, que sería la ecuación explícita. La ecuación explícita lo único que tenemos que hacer es despejar la y, entonces solo hay que despejar la y de aquí. Y como despejar la y tampoco tiene mucho misterio, pues la vamos a dejar sola. Dejaríamos la y sola, vamos a poner aquí el quinto tipo de ecuación, y sería y igual, el menos 5 pasaría al lado contrario como más 5, la x pasaría al lado contrario como menos x, y el 2 pasaría dividiendo. Voy a hacerlo más despacio para que quede claro a todo el mundo. Entonces si dejamos el 2y solo, la x pasa en negativo, el 5 pasa en positivo, y el último paso que haríamos es el 2 que está multiplicando, lo pasaríamos dividiendo. Y lo vamos a escribir por separado, este es el único matiz. Por tanto vamos a poner menos x partido de 2 más 5 partido de 2. En lugar de poner menos x más 5, todo junto partido de 2. Esta sería la ecuación explícita. Nos quedan solo dos, que es la punto pendiente y la canónica. Para la punto pendiente solo necesitamos recurrir a los datos del enunciado, el punto me lo dan, el vector me lo dan, y hemos dicho que del vector podríamos sacar directamente la pendiente. Entonces la pendiente es menos la componente, es la componente y del vector, que es menos 1, partido de la componente x del vector, que es 2. Componente x del vector, componente y del vector. Y si nos fijamos, la pendiente también la tenemos directamente en la explícita, que sería menos 1/2. Es lo que acompaña a la x. Como ya tenemos el punto y ya tenemos la pendiente, pues ya podemos ir al siguiente tipo de ecuación, que sería la punto pendiente. Entonces es el tipo 6. Es y menos la componente y del punto, que es 4, va a ser igual a la pendiente, que hemos dicho que es menos 1/2, por x menos la componente x del punto, que es menos 3. Como es menos, menos y menos, se nos va a volver más. Y ya tendríamos la penúltima de las ecuaciones. Y vamos con la última, que es la menos utilizada o la que menos se explica normalmente, que es la canónica, pero que a mí me parece muy interesante. Entonces vamos a explicar la canónica, que es el tipo 7 de ecuación, y vamos a utilizar otro color para que se diferencien bien unas de otras. La clave de la canónica está en averiguar qué es P y qué es Q. Y como os he dicho en la parte anterior, P y Q no son otra cosa que los puntos de corte con los ejes. ¿De dónde los vamos a sacar? ¿De un modo rápido? Pues los vamos a sacar de la ecuación general. Entonces, si de la ecuación general sacamos los puntos de corte, lo único que tenemos que hacer es, si x vale 0, averiguamos si sustituimos x por 0, me queda, simplemente aquí quitaría la x y tendría 2y menos 5 igual a 0. Por tanto, 2y menos 5 igual a 0, y deduciríamos que 2y es igual a 5, por lo que y es 5/2. Y si y es igual a 0, lo que haríamos es quitar de aquí la y. Si quito la y, me quedaría x menos 5. Tengo x menos 5 igual a 0 y despejo y tendría x igual a 5. Entonces, ¿qué es P y qué es Q? P
es el punto de corte con el eje X, por tanto será lo que me salga aquí la X. Esa será mi P. ¿Y qué es Q? Pues Q es el punto de corte con el eje Y, por tanto lo que me salga la Y, esa será mi Q. Y con estos dos datos ya tendré la última de mis ecuaciones, que será la ecuación canónica. Sería X partido del valor de X con el eje, que sería 5, más Y partido del valor de Y con el eje, que es 5 medios, es igual a 1. Y con esto tendríamos las 7 ecuaciones de la recta. Repasamos: ecuación vectorial, ecuación paramétrica, ecuación continua, ecuación general, ecuación explícita, ecuación punto pendiente y ecuación canónica. Vamos a ver ahora cómo haríamos el ejercicio si nos dieran como datos 2 puntos. Si nos dan como datos 2 puntos, lo primero que tenemos que hacer es conseguir el vector y la pendiente. Entonces, y luego ya utilizaríamos cualquiera de los 2 puntos. Para construir un vector a partir de 2 puntos, lo único que necesitamos era restar las coordenadas de los puntos. Por tanto, vamos a restar las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Tendríamos la coordenada x de B menos la coordenada x de A y la coordenada y de B menos la coordenada y de A. 5 menos 4. Bueno, si hacemos la siguiente resta, nos quedaría 2 menos 1, 1, y 5 menos 4, 1. Y ya tendríamos el vector. Si pensamos en una recta y nos dan 2 puntos, pues simplemente si yo dibujo la línea que une esos 2 puntos, ya estaré obteniendo el vector director. Y una vez que tenemos el vector director, lo podemos hacer ya directamente. También tenemos la pendiente, porque la pendiente era la coordenada y del vector entre la coordenada x del vector. Por tanto, en este caso, la pendiente es 1. Bueno, ya tenemos los 3 datos más importantes para poder hacer este ejercicio. El punto, que elegimos cualquiera de los dos, vamos a elegir el punto A. Por ejemplo, podría elegir el B, pero bueno, vamos a elegir el punto A y ya está. Si elegís el B os va a salir exactamente igual. Tenemos el vector, que en este caso es el vector 1, 1, y tenemos la pendiente, que la pendiente la utilizaremos para la recta punto pendiente. Y una vez que tenemos esto, podemos empezar con las ecuaciones de la recta. Primera ecuación de la recta, teníamos ecuación vectorial. Escribíamos xy, eso era igual al punto 1, 4, tal cual nos lo dan, más el vector, en este caso 1, 1, por t. La segunda ecuación de la recta era la paramétrica, que lo único que teníamos que hacer es separar las componentes x por un lado y las componentes y por otro. Entonces tenemos x es igual a 1 más 1t y es igual a 4 más 1t. No hace falta poner el 1, pero es para que quede claro. La tercera ecuación de la recta era la ecuación continua, que era despejar la t, pero en vez de despejar la t lo que hacíamos es utilizar directamente la forma. La forma era x menos el punto partido del vector, por tanto escribimos x menos 1 partido del vector, que es 1. Si os fijáis aquí, el número pasa restando y lo que acompaña a t pasa dividiendo. Y con la y igual, el número pasa restando y lo que acompaña a t pasa dividiendo. O es lo mismo que decir y menos la coordenada y del punto partido del vector. Una vez que teníamos estas, teníamos que empezar a operar para sacar las demás. Entonces, si yo opero, como los dos denominadores son 1, simplemente quito los denominadores y tendría x menos 1 igual a y menos 4. Entonces con eso obtendríamos directamente la general si lo pasamos todo a un lado. Pasamos todo al lado de la derecha, perdón, al lado de la izquierda, y tendríamos la y
que pasa al otro lado restando, menos i, y ahora tendríamos el menos 1 y el 4 que pasa sumando, menos 1 más 4. Si pongo menos 1 más 4, me quedaría igual a 0, lo opero y me quedaría x menos y más 3 igual a 0. Y con eso tendríamos la ecuación general. Vamos a la siguiente, que es la ecuación explícita. La ecuación explícita simplemente despejábamos la y. En este caso también es muy inmediato. Como la y está en negativo, me va a interesar despejar la y al lado contrario para ponerla en positivo. Entonces vamos a dejar la x y el 3 en este lado del igual y pasamos la y al otro lado del igual. Da igual escribir x más 3 igual a y que colocarlo y poner y igual a x más 3. La siguiente que tendríamos, en este caso, es punto pendiente. Recordamos que punto pendiente tengo que coger los datos del enunciado. Sería y menos la coordenada y del punto, que es 4, es igual a la pendiente, que es 1, que la hemos calculado aquí a la vez que el vector, por x menos la componente x del punto, que es 1. Y dejamos así la punto pendiente. Y la última que tenemos que hacer es la canónica. Recordar que el interés de la canónica está en el denominador, que es P y que es Q. Y P y Q, recuerdo nuevamente que son los puntos de corte con los ejes. Entonces, si cogemos la ecuación general y calculamos los puntos de corte con los ejes, tendremos P y Q. ¿Cómo los calculamos? Pues sustituyendo x por 0, averiguando y, si quito la x, me queda menos y más 3. Por tanto, menos y más 3 es igual a 0. Por tanto, de aquí saco que y es 3. Y si hago y igual a 0, averiguo la x. Del mismo modo, si hago y igual a 0, quito la y. Si quito la y y quito el menos, me queda x más 3. Tendré x más 3 igual a 0. Por tanto, x igual a menos 3. Una vez que tengo esto, el valor de y va debajo de la y y el valor de x va debajo de la x. O lo que es lo mismo, el valor que me sale de y es la q y el valor que me sale de x es la p. Por tanto, x partido del valor de x, que es menos 3, más y partido del valor de y, que es 3, va a ser igual a 1. Y con esto ya tenemos las 7 ecuaciones de la recta. Ecuación vectorial la primera, todo se escribe en línea. Ecuación paramétrica, se separan las x y las y. Ecuación continua, x menos el punto partido del vector y menos el punto partido del vector. Ecuación general, que sale de operar y dejarlo todo igual a 0. Ecuación explícita, que sale de despejar la y. Punto pendiente, de utilizar el punto y la pendiente. Y ecuación canónica, de utilizar los puntos de corte con los ejes. Bueno, espero que os haya quedado claro cómo se calculan las ecuaciones de la recta.